Hola, buenos días, buenas tardes desde Madrid. En primer lugar, me gustaría agradecerle su asistencia a este webinario. Les pido disculpas por no poner la cámara, estoy teniendo problemas con la webcam y para que se viese mal prefiero quitarla. Pero bueno, lo importante es que me escuchéis bien, así que si me podéis confirmar que todo el mundo me escucha correctamente, pues podríamos comenzar con el webinario. Vale, parece que sí se escucha correctamente. Bueno, como os comentaba, mi nombre es Roberto Rojas. Vamos a hacer la apertura del mercado americano hoy. Como siempre, antes de comenzar, me gusta dar un pequeño repaso a la situación, un poco de cómo está viniendo el mercado, de cómo cerró ayer, ¿vale? Antes de nada, recordaros que podéis asistir a todos nuestros webinarios de manera gratuita, os podéis apuntar a través de nuestra página web, ¿vale? Lo podéis encontrar en la sección de aprender, webinarios en español, lo tenemos aquí. También hay webinarios en inglés, por si entendéis este idioma y queréis seguir más formaciones. Y luego, si no podéis asistir a estos webinarios, pues siempre os podéis venir a nuestro canal de YouTube, donde vais a encontrar todas las grabaciones de los cursos de los últimos días y os animo a que os suscribáis para bueno, poder recibir todas las actualizaciones, ¿vale? Antes de empezar, como comentaba, siempre me gusta dar un pequeño vistazo a lo que ha pasado en el mercado en la sesión de ayer, ¿vale? Como vemos, todavía aquí tenemos cerrado el mercado americano, todavía no ha abierto, y podemos ver que Estados Unidos ayer cerró en tono mixto, ¿vale? Con leves mixto y más bien plano, ¿vale? Con leves descensos tanto en el Dow Jones como en el Standard Poor's, ¿vale? De 0,08 y 0,01%, y un leve avance del Nasdaq del 0,03%. El que subió un poquito más ayer, que tuvo un poquito más de aumento, fue el índice de Russell 2000, ¿vale? Que subió un 0,35%. Como vemos, hay un tono mixto, bastante plano el mercado, y esto es bastante normal debido a la altura del año que estamos, en el mes de agosto, sobre todo que estamos en la semana previa, o este fin de semana comienza más bien, comienza el evento de Jackson Hole, que es donde se van a reunir los diferentes banqueros centrales del mundo. Va a haber una serie de reuniones, se hace todos los meses de agosto, y bueno, pues en función de Jackson Hole es un evento muy importante porque definirá lo que viene siendo la política probablemente monetaria de los próximos meses, ¿vale? De hecho, hay un discurso de Jerome Powell, si no se la memoria, es el mismo viernes por la mañana, y bueno, pues obviamente, bueno, puede dar pistas de cuál puede ser los siguientes movimientos de la Reserva Federal, ¿vale? En torno a la relación de si habrá subida, perdón, o si habrá bajada o no de los tipos de interés de Estados Unidos en septiembre, ¿vale? Sí que es cierto que, como se comentaba ya durante varias veces, el, ya está bastante descontado por parte del mercado, y en torno a un 80-90% de posibilidades descuenta el mercado de que haya no solamente una bajada en septiembre, sino que pueda haber una bajada extra en el futuro. Incluso algunos analistas apuntan de que pueda haber un recorte de 50 puntos básicos en septiembre en lugar de 25 puntos básicos. Entonces, es bastante importante que esta reunión podría definir la política monetaria. De hecho, esta reunión también está afectando bastante al eurodólar, como veremos posteriormente, porque bueno, el eurodólar también está pendiente de lo que va a pasar. Cualquier comentario, cualquier decisión que se tome en Jackson Hole, pues bueno, pues podría generar volatilidad en los mercados y sobre todo afectar más a una divisa u a otra divisa, ¿vale? El mercado también estos días se está centrando bastante en las reuniones de paz que está llevando Donald Trump, ¿vale? La semana pasada se reunió con Putin en Alaska, y ayer se reunió con Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca junto con varios líderes europeos, ¿vale? Esta reunión parece que Estados Unidos dejó una promesa de intentar garantizar la seguridad de Ucrania, y lo que sobre todo es que buscará promover, según Donald Trump, según sus palabras, buscará promover una reunión con Vladimir Putin a tres bandas para llegar a un acuerdo de paz. Obviamente todo esto hay que cogerlo todavía con bastante precaución, hay que tener bastante, por así decirlo, eh, precaución y ver cómo se evoluciona la situación, ¿vale? Cómo se evoluciona la situación. Pero bueno, realmente es una situación diplomática que, bueno, que puede tener obviamente bastante impacto en los mercados financieros en las próximas semanas, ¿vale? Uno de los otros focos que se está centrando la atención estos días es el mercado del petróleo. Luego veremos el petróleo. El petróleo ya se anunció, la OPEP anunció a principios del mes de agosto que en septiembre incrementaría el número de producción de barriles diarios
en septiembre, ¿vale? Y luego también se está viendo que China se está favoreciendo, se está viendo beneficiada de las sanciones internacionales las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a la India por comprar crudo petróleo ruso, pues China lo está comprando a un precio mucho más barato, ¿vale? La sesión europea de hoy, como vemos, viene, como estamos viendo aquí, viene alcista, ¿vale? Podemos ver que el IBEX 35 sigue siendo, por así decirlo, el índice que está yendo más fuerte en las últimas semanas, está subiendo un 0,70%, superando los 15.344 puntos. El IBEX 35 está en máximo de los últimos 15, no sé si son 15 o 18 años, pero bueno, de hace ya mucho tiempo, entonces está teniendo bastante fuerza, luego analizaremos. Vemos que el DAX alemán también está subiendo en torno a 0,51%, también analizaremos qué es el DAX. El CAC sube, es el líder de la jornada con 1,02% de subida y el Eurostock sube también en torno a un 0,85%. Es decir, vemos que hay optimismo en la situación del mercado. Si nos centramos en los futuros, vamos a ver cómo vienen los futuros americanos en la preapertura. Los futuros americanos vienen a la baja, ¿vale? Como podemos observar, pero tampoco es una caída muy grande, sino son ligeras caídas. Veremos si realmente esta preapertura se cumple. El único que sube en positivo es el Dow Jones, el resto cae, pero bueno, veremos si a la apertura estos futuros se giran y continúan con la senda alcista que tenemos en Europa, ¿vale? Y bueno, ya antes, una vez ya he explicado un poco la situación, el contexto que tenemos ahora mismo en los mercados, ¿vale? Vamos a pasar ya a lo que viene siendo a la MetaTrader para analizar un poco la situación de los principales instrumentos, ¿vale? Vamos a comenzar con el eurodólar. Como os comentaba, el eurodólar está en una semana, pues, bueno, pues si tenemos aquí el gráfico diario, podemos observar cómo en las últimas días el mercado está bastante lateral, ¿vale? Tenemos un mercado con una tendencia clara lateral, a la espera de, principalmente, como comentaba anteriormente, a ver qué sucede en la reunión de Jackson Hole, ver cómo si podemos vislumbrar algo sobre la política futura de la Reserva Federal que pueda favorecer o no al dólar. Y bueno, pues el eurodólar, como vemos, la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista, ¿vale? Lo podemos observar aquí perfectamente en el gráfico diario, una tendencia alcista, que su indicador estocástico poco a poco va otra vez cogiendo un poco de fuerza, aunque como podemos observar el indicador MACD está prácticamente plano en torno a cero. Por eso estamos en un momento lateral, no tiene una tendencia clara, ¿vale? Pero sí que es cierto que el mercado parece ser que se puede calentar un poco. Entonces, si el eurodólar consigue romper la línea de tendencia bajista que lleva siguiendo desde que marcó máximos anuales, ¿vale? Sí que podría, que es actualmente su primer nivel de resistencia, sí que podría buscar pues, un impulso para intentar alcanzar de nuevo los máximos anuales, ¿vale? La ruptura de ese nivel de máximos anuales, en torno a 1,18,291, que tenemos aquí marcado, sí que podría abrir las puertas a un posible ataque al nivel de 1,20, ¿vale? Pero eso es aventurar todavía mucho, hay que estar primero a ver qué sucede este fin de semana en Jackson Hole, ver si realmente el eurodólar es capaz de superar al alza esta tendencia bajista y que sea su primer nivel de resistencia y luego atacar a su segundo nivel de resistencia que sería los máximos anuales, ¿vale? Obviamente actualmente el primer nivel de soporte es su media de 18, como vemos se viene apoyando en ella durante mucho tiempo y si pasamos al gráfico de H4, pues bueno, podemos observar que la tendencia lateral es bastante clara, hay indecisión y vemos que, bueno, que el precio, como vemos, tanto su indicador estocástico no tiene ningún tipo de fuerza, está a niveles medios, el MACD poco a poco, pues bueno, cada vez se va aplanando más. Entonces, como comentabas, una semana que hay que esperar un poco la decisión a ver qué sucede con Jackson Hole. Entonces, pero bueno, aún así hay que estar atento porque podría ser un buen momento para tomar posiciones y dejar a lo mejor órdenes pendientes, ¿vale? Dejar órdenes pendientes porque una posible ruptura podría traer un movimiento alcista bastante fuerte, una ruptura alcista de cero, ruptura del independiente bajista hasta allí, o la pérdida de los niveles de soporte actuales, pues podría incrementar aún mayor retroceso. Pero bueno, por el momento los soportes parecen que están bastante seguros y que la tendencia y que la ruptura de la resistencia todavía falta un poco para que podamos buscar un ataque a esa resistencia, ¿vale? Antes de pasar con los índices americanos, vamos a pasar con los índices europeos. El Eurostoxx, ¿vale? La semana pasada comentábamos que el Eurostoxx se encontraba también en un momento lateral bastante importante, que lo tenemos aquí señalado en el recuadro lateral, pero que poco a poco, como hemos visto, ha conseguido romper ya por fin la línea de tendencia bajista desde que continuó cuando marcó los máximos anuales, ¿vale? Ya la ha superado, pero todavía está en la zona alta de lo que viene siendo este rango lateral, ¿vale?
hay que ver si realmente conseguimos confirmar. Esta vela alcista verde de hoy sería bastante importante para confirmar la ruptura alcista, ¿vale? Aunque habrá que ver el comportamiento de los próximos días. También vemos que el indicador estocástico ha entrado en nivel de sobrecompra. Como vengo diciendo estos días, la sobrecompra no quiere decir que algo esté sobrecomprado no pueda seguir subiendo. A veces la sobrecompra lo que indica es fortaleza. En este caso vemos que hay una sobrecompra tras romper la línea de resistencia, entonces puede ser que indique fortaleza, hay que ver el comportamiento, pero bueno, si realmente confirmamos esta ruptura alcista de este rango lateral, pues bueno, el precio podría buscar lo que viene siendo la zona alcista, podría buscar un alcista en busca de la zona de máximos que tenemos aquí señalada, ¿vale? Si no consigue realmente confirmar esa ruptura y cae otra vez debajo, bueno, pues obviamente el precio buscaría sus niveles de soporte, que serían sus medias móviles de aquí, y una ruptura de esa media de soporte, pues bueno, buscaría la siguiente media de soporte, que sería la media de 200 sesiones, ¿vale? Si nos metemos en H4 para ver un poco la situación un poco más en corto plazo, vemos cómo ya ha realizado el pullback, ¿vale? Vemos cómo el precio ha roto esa línea de tendencia bajista y ha realizado el pullback, se ha apoyado en su media de 18 y ya ha rebotado con más o menos fuerza. Y vemos que el indicador MACD ya está entrando positivo, ¿vale? Un poco, aunque ha decrecido un poco por esta corrección de aquí, pero bueno, poco a poco se está estabilizando otra vez y puede otra vez volver al terreno alcista. Y el estocástico otra vez aquí está en niveles de sobrecompra, entonces podemos encontrar posiblemente fortaleza en esta ruptura. Entonces, habría que ver realmente cómo evoluciona, pero bueno, podemos prever o podemos inducir bueno, que si se confirma esta ruptura, pues podríamos buscar estos niveles de aquí arriba, ¿vale? Si nos centramos en el DAX alemán vemos que también en los últimos meses, este mes, este verano prácticamente, está siguiendo un movimiento bastante lateral, como vemos, desde que marcó máximos, ¿vale? Si nos metemos en el H4 vamos a ver más claramente este movimiento lateral y vemos cómo tras el último retroceso que se apoyó en la línea de soporte y resistencia en la zona, en la franja en naranja que vemos aquí, ¿vale? Si vemos ese nivel, ¿vale? Podemos observar cómo el precio ha ido recuperando toda la caída, no solamente la ha recuperado, sino que ya llegó a romper ligeramente, aunque luego ha vuelto a retroceder, y se ha ido apoyándose sucesivamente en su media de corto plazo, su media de 18 periodos, la línea media blanca, para superar este nivel. Si realmente conseguimos superar otra vez este nivel y mantener este nivel de precio, podríamos buscar un nuevo ataque a la zona alta de esta banda lateral, ¿vale? De este rango lateral, y la ruptura de la posible ruptura de ese nivel, pues nos podría llevar a producir nuevos máximos históricos, ¿vale? En el DAX. Hay que vigilar exactamente, hay que estar muy atentos a la evolución del índice en los próximos días. La estructura vemos que es alcista, pero no vemos sobrecompra, es decir, que todavía puede haber un impulso alcista. Y bueno, en H4 y en el gráfico diario, pues bueno, podemos observar que el precio está cogiendo también fuerza porque el estocástico está llegando también a la zona de niveles altos. Entonces, bueno, es una situación técnica bastante interesante, pero como digo, hay que vigilar obviamente que la evolución de los próximos días y la reunión de Jackson Hole pues puede sacudir a los mercados en un sentido u otro, ¿vale? También hay que estar atentos, obviamente, si realmente las reuniones de paz que propone Donald Trump, pues bueno, consiguen obtener algún tipo de rédito, por así decirlo, y obtener algún tipo de éxito, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos la situación técnica del DAX. En el IBEX es una situación técnica bastante clara, es una tendencia alcista bastante fuerte, vemos como su indicador MACD no deja para de crecer con tendencia alcista, siguiendo al precio. El precio está muy lejos de sus medias móviles, por lo tanto es posible que pueda haber alguna corrección o algún movimiento lateral en el corto o medio plazo para buscar salir de esta sobrecompra tan fuerte que tiene, que vemos que tiene una sobrecompra muy fuerte, está ya en niveles de 100 prácticamente, y bueno, a lo mejor un movimiento lateral para aliviarse sobre compra y parar un poco el mercado podría suceder, pero bueno, técnicamente hablando, el IBEX es bastante alcista y vemos como tras romper con fuerza el movimiento este lateral que venía llevando también los últimos meses, pues el mes de abril, pues ha roto con fuerza al alza y bueno, pues sigue marcando máximos anuales, ¿vale? Prácticamente sesión tras sesión. Obviamente, como os digo, el impulso alcista parece claro, pero no sería descartable buscar algún pequeño retroceso en busca de su media de 18 periodos, que sería su actual nivel de soporte principal, para salir de esta sobrecompra. Habrá que estudiar la evolución en los próximos días, ¿vale? Vayamos ahora con el petróleo,
¿vale? El petróleo tiene una situación técnica bastante interesante. Hablamos de esto durante las últimas semanas, también hemos hablado del petróleo varias veces. Hablamos de que si el petróleo no era capaz de superar al alza este rango de soporte y resistencia que tengo aquí señalado, ¿vale? Que es un rango de soporte y resistencia que viene de mucho tiempo, ¿vale? Zona, un gráfico semanal, fijaros, todo ese tiempo, en las veces que el precio se ha apoyado o ha sido rechazado en este nivel, ¿vale? El precio finalmente no consiguió, esto lo hablamos cuando la OPEP anunció el incremento de la producción, el precio no consiguió superar este nivel, aunque tuvo un intento, cayó rápidamente y bueno, vemos como poco a poco ha ido bajando y cada vez va perdiendo soportes. Esto del nivel de soporte lo dejamos marcado la semana pasada, vemos que ha llegado a este nivel de soporte, este otro nivel, si realmente se confirma esta ruptura, esta pérdida de ese nivel de soporte y parece que se puede confirmar, dado que estamos en niveles, técnicamente hablando, cruces de medias móviles, MACD crecimiento negativo, estocástico en sobreventa, pudiendo mostrar fortaleza. Bueno, habrá que ver la evolución de los próximos días, pero si realmente se confirma esta ruptura bajista, el precio podría buscar este nivel de soporte aquí, ¿vale? Que sería en este rango de más o menos. Sería, por así decirlo, su próximo nivel de soporte. Habría que ver la evolución. Mientras el precio no consiga superar alza esta zona, ¿vale? De resistencia, que son sus medias móviles, no podríamos buscar un impulso alcista, pero aún así tendría un recorrido muy corto e incierto porque estamos muy cerca del nivel psicológico de los $70 y del rango que hemos señalado como rango principalmente importante de soporte y resistencia, ¿vale? Este rectángulo, perdón, en rojo, ¿vale? Entonces, el petróleo, bueno, pues puede ser uno de los perjudicados, por así decirlo, en las próximas sesiones si continúa con tendencia bajista, ¿vale? En cambio, el oro, bueno, el oro sigue también bastante lateral, sigue una tendencia en los últimos meses, ha entrado en una tendencia lateral con sesgo, bueno, un triángulo con sesgo alcista, ¿vale? Aunque está bastante lateral, como estamos viendo, parece ser que va a romper el triángulo, pero por el vértice y no salir, no va a haber una ruptura clara de tendencia. Pero bueno, el oro también es uno de los grandes beneficiados de la incertidumbre que hay en la situación actual. El oro es, bueno, es uno de los instrumentos con más fuerza durante este año, de los protagonistas en los anteriores años y también de los años anteriores, que más se ha valorizado el oro, es el activo de refugio por excelencia y bueno, pues obviamente también el oro está pendiente también de la reunión de Jackson Hole de este fin de semana y de la situación de Ucrania. Entonces, bueno, veremos qué sucede en los próximos días y veremos si realmente consigue en un momento dado romper esta tendencia lateral. La ruptura del triángulo en cualquiera de los dos sentidos, pues bueno, podría producir movimientos bastante interesantes. La ruptura a la baja, pues podría abrir movimientos hasta este nivel, que sería el siguiente nivel de soporte, ¿vale? Como vemos aquí señalado, o a la zona baja de realmente el soporte este principal que tenemos aquí marcado, que sea la zona baja del triángulo, de la formación triangular, ¿vale? Pero bueno, habrá que ver cómo realmente evoluciona. Vemos que su media de 200 está todavía muy lejos del precio, es decir, esto sigue siendo alcista. La ruptura, por el contrario, alcista de ese triángulo habría la puerta al intento de luchar por marcar los máximos anuales buscando su resistencia actual, ¿vale? Que sería ese nivel. Técnicamente hablando, pues está en una situación bastante plana, pero interesante. Es decir, posiblemente sería una buena opción sería poner órdenes pendientes en ambos sentidos y que salte la que tenga que saltar, ¿vale? Y bueno, ahora que ya son las 3:35, vamos a ver la apertura del mercado americano como abierto. Entonces vamos a verlo aquí mejor en Investing, así vemos todos los índices a la vez y vemos cómo se ha comportado, ¿vale? Como comentaba, los índices perdón, los futuros del índice americanos venían a la baja y bueno, pues ya vemos que han abierto y han cumplido un poco lo que veníamos viendo los futuros. Es decir, el único que venía alcista era el Dow Jones, abierto al alza. El resto de índices americanos, bueno, están ligeramente a la baja, aunque el Russell ya se está girando en tendencia alcista, ¿vale? Entonces, bueno, veremos si realmente a lo largo de la sesión los índices americanos finalmente continúan con el tono mixto de ayer o consiguen recuperar el tono verde, el tono alcista, en consonancia con la sesión europea, ¿vale? De todas formas, como os digo, es una semana un poco de transición, veremos qué sucede con la reunión de Jackson Hole. Volvemos entonces a la MetaTrader y vamos a analizar la situación técnica de los índices americanos. Si ponemos el gráfico diario, vemos que obviamente la tendencia alcista es clara en el Standard & Poor's.
vemos que tras marcar estos máximos, vamos a ver en el T4, va a ser más fácil, vemos que tras superar esta línea de soporte, anteriormente resistencia, que fue el anterior máximo histórico, ¿vale? Pues el precio ha hecho un pullback, de hecho ha tocado 2 veces, ha tocado ya 3 veces, se ha apoyado varias veces ya en esta línea de anterior resistencia que ahora actúa como línea de soporte, ¿vale? Y vemos cómo el precio está afectando este nivel, ¿vale? Y de hecho está entrando en un momento bastante lateral los últimos días, vemos que ha perdido muchísima fuerza, dentro parece que va a entrar en sobreventa, y vemos cómo el MACD se está poniendo cada vez más plano, ¿vale? En torno a cero. La situación técnica es bastante clara, es decir, obviamente, la ruptura a la baja de este nivel de soporte, que anteriormente fue una resistencia porque fue su máximo histórico, abría las puertas a una posible caída hasta este nivel de aquí, y bueno, pues tendríamos que ver cómo se comporta. Si finalmente el precio consigue mantener este nivel de soporte, pues obviamente puede armarse en una zona muy buena porque está testeando una anterior resistencia que era su anterior máximo histórico. Es decir, si consigue mantener ese nivel, podríamos decir que ese nivel sería un buen soporte para buscar un nuevo impulso alcista y quién sabe si buscar formar nuevos máximos históricos, ¿vale? Eh, Como digo, vengo regando esta sesión, Jackson Hole pues nos va a decir mucho de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, esto afectará también, obviamente, a los índices americanos. Obviamente, en la bajada de tipo de interés en Estados Unidos puede beneficiar al sector, por ejemplo, tecnológico, que es un sector, o energético, que son sectores que suelen estar también muy expuestos a lo que viene siendo los costes de infraestructura y los tipos de interés. Entonces, bueno, y de financiación, pues bueno, pues eso podría favorecer, obviamente, una posible bajada de tipo de interés a esos sectores e impulsar las bolsas o esos instrumentos. También podría una bajada de tipo de interés, pues podría perjudicar lo que dice la inflación, entonces, bueno, podría disminuir un poco el consumo, pero bueno, eso ya lo iremos viendo en el futuro, ¿vale? El Nasdaq tiene una situación muy similar a lo que veníamos hablando del Standard Poor's, una situación muy técnica muy similar. Rompió ese nivel de máximos anterior, lo ha testeado, ¿vale? Pero el Nasdaq por el momento sí que está rompiendo a la baja ese nivel anterior de soporte y resistencia. Es decir, está entrando otra vez ha caído por debajo de ese nivel de soporte y resistencia y bueno, pues de hecho estamos ya viendo que está entrando en sobreventa y el MACD está cruzando al nivel de cero a la baja, ¿vale? Entonces podemos ver que realmente el Nasdaq ahora mismo, si continúa esta tendencia, podría buscar este nivel, ¿vale? Que tenemos aquí señalado en torno a los 23.520 puntos, ¿vale? Que sería su siguiente nivel de soporte, ¿vale? Siendo su soporte principal la media de 200 periodos, que fijaros que lejos está todavía del precio, ¿vale? Pero técnicamente hablando, lo que viene siendo la estructura, si fijamos el gráfico diario, obviamente es una tendencia alcista, el indicador MACD en diario sigue en terreno positivo y bastante plano, entonces esta corrección que vemos en este 4 pues puede ser algo puntual, o podría decir, y luego tenemos el indicador estocástico en sobrecompra, esta pequeña corrección puede significar una pequeña tendencia, un pequeño recorte para intentar salir de esa sobrecompra y aliviar un poco la presión alcista que tienen. Pero bueno, realmente, técnicamente hablando, vemos que es un media 18, está muy cerquita de su nivel de soporte primero, aquí, entonces este nivel obviamente es un nivel importantísimo de soporte. Si el precio consigue mantener estos niveles, podríamos pensar que podría buscar un nuevo impulso alcista para buscar nuevos máximos históricos. La pérdida de este nivel de soporte y la media de 18 sesiones, bueno, pues podría provocar una corrección aún mayor y quizás, bueno, pues buscar la zona esta de rango que tenemos aquí, ¿vale? Era un soporte de resistencia anterior y que está en su zona coincidente con la media de medio plazo, ¿vale? La media móvil de medio plazo. Entonces, eso sería un poco la situación técnica de lo que es el Nasdaq, ¿vale? Y por último, vamos a ver Dow Jones. El Dow Jones tiene una situación técnica ligeramente y poco diferente a lo que viene siendo tanto el Nasdaq como el Standard Poor's, ¿vale? Vemos como tras marcar máximos históricos, al igual que sus índices, los otros índices americanos, pues con máximos históricos, hizo una gran corrección a comienzos finales del mes de julio, y luego, bueno, en los últimos meses, en las últimas sesiones, podemos encontrar un aumento lateral y ha ido poco a poco recuperando el territorio perdido, ¿vale? Hasta superar ligeramente, muy brevemente, no tan claramente como pasó en el Nasdaq y en el Standard Poor's, ¿vale? Como vemos aquí, sino muy levemente, sino momentáneamente, por así decirlo,
el nivel anterior de máximos, ¿vale? Marcó un nuevo máximo y rápidamente ha caído por debajo hasta buscar su media de 18 periodos y apoyarse en ella, ¿vale? Entonces, técnicamente hablando, sí que sigue teniendo una estructura alcista, ¿vale? Pero no está teniendo el mismo comportamiento que el resto de índices americanos, los principales índices americanos. Obviamente, este apoyo en esta media de 18 periodos, que vemos aquí bastante importante, un soporte fuerte, y este rebote alcista que está teniendo ahora mismo, nos puede llevar a buscar otra vez un nuevo ataque a la zona de máximos anteriores, ¿vale? Será muy importante que estudiemos y que veamos qué sucede realmente cuando se produzca ese ataque, si realmente es capaz de superar o no superar ese nivel de resistencia, ¿vale? Si no lo supera, podríamos encontrarnos con una corrección en el corto o medio plazo, incluso un poquito mayor, ¿vale? Porque ya sería un doble, triple techo que podríamos tener ahí, habría que estar atento a lo que sucede, ¿vale? Aún así, en el gráfico diario vemos que, bueno, no es que suba un triple techo, es que ya tenemos 1, 2, 3, 4 y un posible quinto toque, ¿vale? Entonces, realmente es un nivel de resistencia muy importante, ¿vale? Y si no es capaz de superar, pues podría haber una corrección mayor en busca de su media de 18 sesiones diarias, ¿vale? Que sería esta línea blanca, ¿vale? Que tenemos aquí. Voy a mover un poco Fibonacci para que sea mejor, ¿vale? Y este nivel, pues sería su actual nivel de soporte principal. Y bueno, pues sería importante ver si realmente el precio es capaz de conseguir romper al alza esta resistencia para marcar nuevos máximos o finalmente es rechazado y rebota a la baja en busca de su media móvil, ¿vale? Y bueno, esto ya es todo por hoy. Agradezco mucho la asistencia. Si tienen cualquier pregunta, pues siempre pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico o a través de nuestra página web, ¿vale? Eh, Como siempre les digo, les recomiendo que sigan todas nuestras formaciones, son gratuitas, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y si lo desean siempre pueden dejar un comentario en redes sociales o en páginas tipo Trustpilot o Google si les gustan nuestros servicios, porque siempre se lo agradeceremos. Muchas gracias y que tengan buen día. Un saludo.